Atención, hermanos, vamos a arrodillarnos. Vamos a clamar por el poder de la sangre del Señor Jesús. Es un momento de reverencia. Nuestro Dios y Padre, clamamos por el poder de la sangre del Señor Jesús. Cuando una vez más, Padre, nos presentamos delante de ti y suplicamos, mi Señor, renueva, restaura nuestra comunión contigo. Aplica tu palabra a nuestros corazones y usa, Señor, a tu siervo en la ministración del mensaje. Ese es el clamor que hacemos en nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento?
Nosotros queremos saludar en esta mañana a todos los jóvenes que están en todas partes de Brasil y en algunos países del exterior, con la paz del Señor Jesús. El asunto de nuestro último mensaje, de este mini seminario, es sobre un personaje de la palabra de Dios que ocupa una de las mayores biografías de la Biblia, que es el personaje de José. Yo invito, así sentados, a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis. Leeremos 3 versículos del libro de Génesis. Primeramente el capítulo 39, en el versículo número 2. Dice así la palabra de Dios: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo número 21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora, en el primer versículo, en la casa de Potifar. En el segundo versículo estaba preso, mas dice la Biblia que el Señor estaba con él. Mas es una paradoja, ¿no? Capítulo 49 ahora, versículo 22. Llama fructífera es José, llama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Mis hermanos, José es uno de los mayores ejemplos de fidelidad en la palabra de Dios. Algunos principios quedan muy claros en la vida de este joven. Y que sirven para todos nosotros. Primero que él siempre se mantuvo fiel. Segundo, que cuando todo conspiraba contra su fe, cuando todas las circunstancias eran adversas, aún así, él no murmuró contra Dios. Y aprenda una cosa, que es la murmuración nunca te va a conducir a las victorias que Dios tiene para tu vida. Mas la fidelidad sí. José era bisnieto de Abraham, nieto de Isaac, hijo de Jacob. Presten atención en un detalle aquí. El primer hijo de Jacob fue Rubén, con Lea. Mas el primer hijo del amor de Jacob, porque dice que Jacob amaba a Raquel, entonces el primogénito del amor de Jacob no fue Rubén. El primogénito del amor de Jacob fue José. José era el primogénito
entre comillas, del amor de Jacob. Por eso la Biblia dice que Jacob le dio un presente con una vestidura a sus otros hermanos, que era una vestidura colorida. Mas eso es un principio bíblico, porque la Biblia muestra que Dios no acepta nuestro primer nacimiento. Dios no acepta nuestro nacimiento natural. Por eso la Biblia dice, es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es nacer generado por el amor y por la gracia del Padre. El nombre José significa que Dios aumentó. Fue el pedido de Raquel cuando él nació, porque ella era estéril y nació por un milagro. El nuevo nacimiento es un milagro. Mas presten atención, queridos, que el hijo predilecto, él pasa a ser esclavo. De esclavo él se vuelve prisionero, mas la Biblia dice que el Señor estaba con él. Yo pregunto aquí, amados, si usted no tuviese fe en su corazón, ¿usted conseguiría entender eso? ¿Conseguiría procesar eso? Hijo predilecto, empezó a ser esclavo y después prisionero, mas Dios estaba con él. La razón no consigue procesar eso, solo la fe. No se explica la fe por la razón. No sirve querer explicar la fe para su amigo, para su compañero, no sirve. No sirve de nada. Él necesita una experiencia con la fe. Ahí van a entender lo que usted está entendiendo. Mas eso no significa que usted debe orar por ellos. Es importante esto. Todas las situaciones difíciles que sobrevinieron a José estaban cargadas de una providencia divina. Dios usaría todas las adversidades, todas las circunstancias negativas para salvar su familia, para salvar otros pueblos que estaban con hambre y para mostrar la soberanía de Dios. Mas es evidente que José no sabía que todas aquellas circunstancias, como joven aún, él no sabía que estaban cargadas de una providencia divina, mas él sabía una cosa. Él sabía que podía confiar en el Dios de Jacob. Él se acordaba de los sueños que Dios habló con él. Él se apegó a la ciencia de Dios y no a la ciencia ni conocimiento de las circunstancias temporales. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 9, registra nuevamente esta cuestión. Y dice así: los patriarcas, sus hermanos, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Queridos, en su razón siempre va a confrontar con su fe. No piense que la razón va a concordar con la fe, porque la razón pregunta así: si Dios estaba con José, ¿por qué se volvió una mercancía barata? ¿Por qué fue tan humillado? ¿Por qué un joven de 17 años, en el inicio de su juventud, está enfrentando tanto problema, tanta adversidad? Yo voy a resumir aquí para los hermanos lo que José enfrentó. ¿Qué vino sobre José para intentar apagar su fe? Primero, Génesis 37 del 1 al 8, él enfrentó el odio de sus hermanos. Mis queridos, sufrir en la mano de extraños duele.
pero sufrir en la mano de hermanos duele profundamente. Sufrir en la mano de desconocidos hace daño, pero sufrir en las manos de aquellos que son nuestra carne, sangre de nuestra sangre, hiere profundamente el corazón. Yo sé que algunos están pasando eso dentro de su casa, porque el Señor mandó decir eso. Mas el Señor está con ustedes. En segundo lugar, Él enfrentó la envidia y los celos irracionales de sus hermanos. Génesis 37:11. Aprendan, jóvenes, una cosa: los celos, la envidia es un pecado grave. Es una enfermedad que corroe. Es una enfermedad que desestabiliza el equilibrio emocional de la persona, destruye la comunión. Los celos ven lo que no existe. Los celos aumentan lo que existe. Y en los celos buscan lo que no quieren encontrar. Este es el celo. El odio, sumado a los celos, mataron a José en el corazón de sus hermanos. Y saben que la Biblia dice, cuando usted aborrece a su hermano, no estamos jugando de iglesia aquí. Nosotros necesitamos vivir la esencia del Evangelio. Y la Biblia dice lo siguiente, 1 Juan 3:15, cualquier pastor, diácono, grupo de loro, instrumentista, cualquiera que odia a su hermano es asesino, es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene para sí la vida eterna. En tercer lugar, José enfrentó la crueldad de sus hermanos. Génesis 37:24. Él fue lanzado y abandonado en un pozo. Él gritó, dice la Biblia, él pidió socorro. En cuanto a esto, sus hermanos reían, comían y bebían. Eso es crueldad. Usted está riendo, bebiendo cuando usted está al borde de un pozo, en el fondo de un pozo. ¿Hay algún corazón en esta mañana riendo, comiendo y bebiendo cuando su hermano está en el fondo del pozo? José clamaba por socorro y lloraba, mas sus hermanos taparon sus oídos y no atendieron. Lo vendieron como una mercadería sin valor, como un objeto descartable. Y esta ecuación, odio más celo más envidia, es igual a crueldad. La crueldad se alimenta de la mentira. La crueldad se alimenta del engaño. Sus hermanos mintieron al padre. Mis amados, la crueldad fue tan grande que ellos faltaron al respeto completamente al amor del padre de Jacob, al padre Jacob por José. Y ellos sacaron la túnica del amor de José, sacaron la túnica colorida de José, sacrificaron un cabrito, y mancharon aquella túnica con sangre del cabrito. Y tuvieron la crueldad de mostrar la túnica al padre para decir el siguiente: tu hijo tan querido, tan amado, murió. Mis queridos, la sangre de cabrito es la sangre del engaño.
Es la sangre de mentira. Es la sangre del desprecio. Es la sangre del odio. Es la sangre de la envidia, de la astucia, de la crueldad, al contrario de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es la sangre del amor. Es la sangre del perdón. Es la sangre de la tolerancia. Es la sangre de la misericordia. Es la sangre de la compasión. Es la sangre de la gracia. Es la sangre de la benignidad. Es la sangre de la humildad. Y el Señor mandó hacer una pregunta. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? ¿Cuál de estas dos sangres? ¿Cuál de estas dos sangres están manchando la túnica espiritual que viste tu corazón en esta mañana? ¿Cuál de estas dos sangres? Es la sangre del cabrito, de la violencia, del engaño, del desprecio, del desear mal unos a otros. Es la sangre de la malicia, de la falsedad, de la maldad. Cuando los ojos del padre Jacob miraron aquella sangre, la túnica de José, él lloró, su corazón le dolió, sangró, porque él habló así: mi hijo murió. Si el Padre mira hoy esta sangre de cabrito en la túnica espiritual que viste en nuestro corazón, el corazón del Señor va a sangrar, va a llorar, su corazón va a sentir, le va a doler, y él va a decir: mi hijo murió en este corazón. Mas si él mira la túnica que tiene nuestro corazón, una túnica espiritual que viste en nuestro corazón, si él mira la sangre del Cordero, el corazón de él se alegra, el corazón sonríe, y el Padre dice: mi hijo está vivo, mi hijo está vivo en este corazón. No sirve de nada decir glorias y aleluyas si la sangre del cabrito está en nuestro corazón. No sirve. Dios no va a aceptar esta glorificación. Eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo essa Mis queridos, presten atención. Joven, doncella, preste atención. Solo quien es fiel es valiente para oír. Parece contradictorio esta afirmación, mas en la vida espiritual es.
En Génesis 39:12 la Biblia dice que José huyó de la seducción de la mujer de Potifar. Y cuando Pablo escribe al joven Timoteo, él dice lo siguiente: huye Timoteo, de los deseos y pasiones juveniles. Solo quien es fiel es valiente para huir. Huye de la carne, querido, huye de las pasiones juveniles. Huir aquí no es ser medroso, cobarde, es ser valiente. Es ser fiel. ¿Sabe por qué? La carne es débil y ella no resiste. No juegue con la carne. Cuando Pablo hable sobre opresión, sobre enfrentar al adversario, habla resistir. Resistir en el ayuno, en la madrugada, en el clamor por la sangre de Jesús. Mas cuando él habla de el deseo de la juventud, las pasiones juveniles, él dice huir. Mas sepan una cosa, hermanos: cuando usted huye de la carne, cuando usted fuese valiente, fiel, para huir de los deseos de la juventud, ella te va a desafiar. Ella va a tocar en ti. Ella va a querer tocar en tu yo. Ella va a decir así: tú no eres hombre. La respuesta del fiel es la misma de José. ¿Saben cuál fue la respuesta de José? Que le dio a la mujer de Potifar: ¿cómo yo podría pecar contra Dios? José prefirió perder su libertad física a perder su comunión con Dios. Él estaba listo hasta para morir, menos para pecar. José es un ejemplo extraordinario. ¿Quiénes somos nosotros para llegar a los pies de José en términos de fidelidad? ¿Quiénes somos nosotros? Amados, José enfrentó la demora de Dios. José enfrentó las situaciones más difíciles que un creyente puede enfrentar, una sierva y un siervo, que es aparente, la demora de Dios. Cuando entramos en un periodo de pruebas, de sufrimientos, nuestra fe es cuestionada. José, presten atención, José pasó largos 13 años de adversidades, luchas y fuertes vientos contrarios. Mas Dios estaba con él. Usted está en un proceso largo de luchas, de pruebas, de vientos contrarios. Continúe fiel, porque Dios está contigo. En cuanto a la demora aparente de Dios, la razón desespera, la fe descansa. En cuanto a la demora aparente de Dios, la razón grita: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no responde? La fe, por el contrario, la fe alaba y ora. En cuanto a la razón desconfía y pregunta, como Israel preguntó: ¿dónde está el Señor? ¿Está en nuestro medio o no? En cuanto la razón habla eso, la fe genuina y verdadera se arrodilla y confiesa: todo puedo en aquel que me fortalece. La Biblia enseña, queridos, que hay un plan perfecto trazado por Dios en el cielo. La Biblia enseña que Él opera soberanamente. La Biblia enseña que Él transforma las tempestades más furiosas en experiencias benditas
con amor, con poder, con gracia y con misericordia. José era un joven fiel a su padre, fiel a su patrón y fiel a Dios. Por tanto, él tenía buen testimonio en todas partes que él iba. Él tenía buen testimonio dentro de su casa, en su trabajo y en la iglesia también. ¿Estamos así? José era un joven espiritual. Dios hablaba con él en sueños. Él tenía conocimiento de Dios, tenía temor. Y él tenía fe para confiar que los planes de Dios son mayores y mejores que nuestros planes. Quien no es espiritual subestima la fidelidad de Dios. Mas quien es espiritual sabe que es el cielo quien gobierna la tierra. Quien es espiritual sabe que no existe para nosotros ni el azar ni la suerte. Todo lo que está sucediendo en su vida, si usted es fiel a Dios, sepa una cosa, está en la agenda de los cielos. Y si está en la agenda del cielo, el último capítulo quien va a escribir no es aquí, es allá arriba. José no era una persona mezquina. José no era una persona rencorosa. José no era una persona vengativa. José va a vivir, no hablar, no predicar. Voy a repetir, él va a vivir y no hablar solamente. Él va a vivir lo que yo considero personalmente la mayor característica de él como tipo, como prefigura de Jesús en el Antiguo Testamento. Él va a perdonar. Él va a perdonar. Él no va a discutir los términos del perdón. Él no va a ser como nosotros, colocar condiciones para perdonar. Perdón en la Biblia no es acuerdo, perdón es perdón. Perdón no es acuerdo, perdón es perdón. Está sanada la deuda, tus pecados ya no me acuerdo más. Nosotros no perdonamos así. Estamos aquí para tocar algunos puestos y no sé si a algunos les va a gustar, pero estamos aquí para hablar. Disculpe mi franqueza, porque yo voy a hablar lo que el Señor mandó hablar. Nosotros no perdonamos así, ¿sabían? Nosotros establecemos condiciones para perdonar. Yo te perdono, pero. Yo te perdono, pero. José no hizo eso. Todo el odio de sus hermanos por él, toda la envidia, todos los celos, toda la maldad, toda la crueldad, él perdonó. ¿Saben por qué? Esa es la mayor característica para mí del Señor Jesús, porque Jesús también hizo eso. ¿Saben por qué estamos aquí en esta mañana? Porque en lo alto de la cruz del Calvario, Él miró a la multitud manchada con la sangre del cabrito en su corazón, y ahora iba a derramar la sangre del cordero para sustituir aquella sangre del cabrito. Y en lo alto de la cruz del Calvario, Él dijo: Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. No estamos aquí porque somos buenos. No estamos aquí porque somos organizados. No estamos aquí porque somos alguna cosa. Estamos aquí
porque Jesús me perdonó de todos mis pecados. Cuando Jesús lavó los pies de Judas, Él lavó con el mismo amor, con el mismo cariño, con la misma humildad que Él lavó los pies de Pedro, de Juan, de Santiago, de Bartolomé, de Felipe. Jesús hizo lo mismo. Cuando Jesús llamó a Pedro para conversar, después de que Él resucitó, y ellos no pescaron nada, Jesús bendijo a los discípulos. Cuando llegaron a la playa, la bendición estaba lista: pan, pez y brasa en el altar, palabra de salvación, operación del Espíritu Santo. Era eso que la iglesia necesitaba. Y cuando Él va a conversar, Pedro, los hermanos saben lo que Él hizo. Pedro, ¿por qué me negaste? Fue eso lo que dijo. Pedro, no te dije. Pedro, yo te voy a perdonar, pero no fue eso. Pedro, tú me amas. Habló del amor. No habló de la pena, de la tristeza. No habló de la tristeza. No habló del resentimiento. No apuntó la falla. No tocó más en la herida. Pedro, tú me amas. Apacienta mis ovejas. José vivió, queridos. José vivió, en mi entender, la esencia del Evangelio antes del Evangelio ser escrito, como regla de fe y práctica. Él vivió el Evangelio. Él amó y perdonó. Esta esencia del Evangelio. ¿Cuál Evangelio que te salvó, querido, querida? ¿Cuál fue el Evangelio que te salvó? El Evangelio de hablar. El Evangelio del resentimiento. El Evangelio de la tristeza, del rencor, de la difamación, de la falsedad. No. El Evangelio que nos salva es el Evangelio del amor de Dios, del perdón de Jesús y de la santificación del Espíritu Santo. Placa de iglesia nos salva, el amor de Dios salva, el perdón de Jesús salva, su sangre salva, su Espíritu Santo salva. Mis queridos, en el cielo no hay ninguna sala VIP para ninguna denominación. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Aunque no tenga esa expresión en la Biblia, nosotros llamamos de mansiones celestiales. Pues bien, hermanos queridos, preparémonos. Cuando lleguemos al cielo, preparémonos quien vaya al cielo, porque ciertamente tendremos vecinos con nosotros de otras denominaciones que aman a Jesús, que sirven al Señor. Ningún tipo de orgullo agrada a Dios, mucho menos el orgullo de denominación. La Biblia relata que José lloró algunas veces solito en el proceso de perdón para sus hermanos. Mas presten atención, amados. Dice la Biblia
que cuando el proceso del perdón se completó en su corazón, él lloró en voz alta. Y dice la Biblia que los egipcios oyeron el lloro, el llanto de José. La iglesia está necesitando llorar este llanto. El mundo necesita oír el llanto del perdón unos por los otros, porque eso es testimonio del amor, del perdón, de la misericordia, de la salvación. La Biblia dice que José los abrazó y los besó y lloró. Los hermanos ya pensaron en eso. 22 años, queridos, 22 años de resentimiento, de tristeza, amargura, fueron sanadas en aquella reunión. Todos los resentimientos, las diferencias, las malicias fueron sanadas con perdón, con lágrimas de perdón. Estamos terminando, amados. Por tanto, jóvenes que Dios salvó, por tanto, jóvenes que están bautizados con el Espíritu Santo, por tanto, jóvenes que tienen dones espirituales, por tanto, jóvenes que tienen la túnica del amor del Padre, la túnica colorida, la túnica de la multiforme gracia de Dios. Sigamos el ejemplo de José. Sea fiel. Busque tener buen testimonio. Busque ser un joven espiritual, con temor, con una fe que confía que los planes de Dios son mayores y mejores que nuestros planes. Los verdaderos redimidos, queridos, la Biblia dice eso. Los verdaderos redimidos tienen compasión, misericordia y tienen una mirada humilde. Porque la redención que los alcanzó reveló la compasión del Salvador, la misericordia del Padre y la humildad del Espíritu Santo. Estamos terminando ahora. Recuerden esto. Recuerden una cosa. La paloma, el Espíritu Santo, no posa sobre el lobo. La paloma no posa sobre oso. La paloma no posa sobre la serpiente, mas ella posa sobre el cordero. Usted tiene al cordero. La paloma está posada en usted. Usted tiene todo en la vida. Usted no va a tener, usted ya tiene todo en la vida. La paloma posó sobre ti. No la espantes. No la espantes. Seas cada día más amigo de la paloma. José es un ramo fructífero junto a la fuente. Sus vástagos se extienden sobre los muros. Y Jesús un día habló: yo soy la vid verdadera, y vosotros los vástagos, las ramas. Quien está en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Vamos a cerrar nuestros ojos.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Deliai, Suriai, Deliai, Suriai. Erianda la mais sol de miei. Ou decanta lamar. Hijos amados, Ei, Suriai, Deliai. yo he hablado a vuestro corazón Ou decanta lamar. para manifestarles, hijos, Suriai, Delamar. el gran amor de vuestro Señor Ou decanta lamar. en favor de vuestras vidas, Delamai, Suriai. preservando para el rebaño, manifestándoles aquello que hice en vuestro favor, para que pudiesen pertenecer a vuestro Señor, para que yo pueda reinar en vuestro corazón y habitar dentro de él, manteniendo encendida la llama de mi gran amor por vosotros. Por eso yo los traje a este lugar, y a partir de este día, hijos, el esplendor de mi gloria estará sobre vuestras vidas, en una nueva fase de vuestro caminar, una etapa nueva de victorias y de bendiciones, bendición de liberación, bendición que fueran puertas que serán abiertas, bendiciones de barreras vencidas en las oraciones de mis siervos, llegando al trono de mi gloria. Por eso en este día yo hago resplandecer mi rostro sobre vuestras vidas y les concedo la porción doblada de mi Espíritu Santo, para estar llenos de mi gracia. Sois fuertes, hijos, porque mi palabra está en vosotros. Sois vencedores, hijos, porque yo morí en vuestro lugar para darles vida en abundancia. Y gran amor de vuestro Señor manifestado a vuestras vidas. Glorificad pues el nombre de vuestro Señor, pues yo estoy con vosotros. Vamos a colocarnos de pie. El Señor mostró al inicio de la clase algunos jóvenes que identificaban que estaban enmanillados. Y al descubrir las manillas, las esposas que los apresaban, estaban muy, muy tristes. Más al frente, aquí en el púlpito, en el altar, había una columna de fuego, un recipiente conteniendo aceite, y un ser firmaba una carta de libertad. Venía entonces, y estos jóvenes pasaban primero por la columna de fuego, y las manillas derretían y caían al piso. Después de liberados, sumergían sus manos dentro del aceite, y todas las heridas eran sanadas. Y al final, el ser firmaba una carta de libertad y decía: estáis libres. Aleluia, Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hermanos, queremos agradecer en esta hora la participación de todos nuestros hermanos conectados con nosotros a través del satélite. Nuestros hermanos que están en las iglesias, nuestros hermanos que están en los anfiteatros, en los Manaíms, tanto aquí como en todo el Brasil y también en el exterior. El Señor mostró que vamos a terminar cada uno en su lugar,